Bueno, buenas tardes. Gràcies, senyora presidenta. Deia un poema de Joan Margarit que la llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general, porque la huelga es exactamente eso, es libertad, es solidaridad, son avances, es ilusión, también tensiones, confrontación, pero en cualquier caso es un derecho. Pero molesta, eso es evidente. Hay quien, si pudiera, instalaría una especie de manifestódromo bien apartadito para que las protestas fueran exactamente eso, un hecho aislado e invisible. Y, señorías, si no molesta, sepan ustedes que no es huelga. Esto es importante que lo entendamos. Yo he participado de 3 huelgas generales, particularmente. La primera el 29 de septiembre del 2010 contra la reforma del Gobierno Zapatero. Y la verdad que empezamos por todo lo alto. Eran sobre las 12 de la noche, estábamos en el piquete de Mercabarna, y un conductor de un camión se puso un poco nervioso y decidió tirar recto exactamente por donde estábamos, pues un colectivo de personas, con su camión, exactamente. Yo me quedé paralizada y tuve la suerte de que hubo un compañero que confió menos en las posibilidades de que el señor frenara y me apartó. No fue así para otros compañeros, que les arrolló ese camionero, entre otros, por ejemplo, el compañero Celes, fundador de los Yayoflautas, por cierto, al cual fue arrollado por ese camión. Aún a día de hoy estamos esperando que ese señor sea denunciado y que haya algún tipo de causa hacia él. Son constantes las llamadas durante los días de huelga de personas que preguntan si es legal que su jefe les impida el ejercicio de huelga, si es posible que les puedan despedir por el mismo. Es un continuo. En la segunda huelga general ya estaba el Partido Popular y lo cierto es que la cosa prometía bastante. Aprendimos en esa huelga general que existía una persecución selectiva contra ciertos colectivos, pero que las detenciones, en ese caso, eran absolutamente aleatorias. Cualquiera de nosotros podía ser, porque lo que hubieras hecho, en el fondo, no le importaba absolutamente a nadie. Lo que era importante era de qué colectivo formabas parte, de qué sindicato estudiantil eras, si eras parte de un sindicato, en definitiva. Era una forma de mandar un mensaje clarísimo hacia el movimiento sindical y hacia el movimiento estudiantil. Así detuvieron, por ejemplo, el compañero Isma y Dani, 2 chavales que en ese momento tenían 19 y 20 años, que entre los dos estaban haciendo 4 carreras, se puede imaginar un peligro para la humanidad. 2 compañeros que durante el piquete fueron detenidos y los tuvieron en prisión preventiva durante 34 días. 34 días en prisión preventiva. Compañeros que evidentemente fueron absueltos porque no habían hecho absolutamente nada más allá de ejercer un derecho que es fundamental y que está recogido en nuestra Constitución. Lola y Gonzalo en Málaga, Catiana de Sesillas, Ricardo de Barcelona, que en su juicio, cuando tenía el conductor de autobuses al que supuestamente había coaccionado, ni siquiera le reconoció, porque en el fondo no importaba tener pruebas. Alfon en Madrid, Rubén Sanz y José Manuel Nogales, los 2 de la lealtad que están hoy aquí con nosotros y que evidentemente en su juicio no van a estar solos. Son muchísimos nombres, muchos hombres y mujeres que suman más de 300. La crisis, lo cierto es que ha salido redonda para algunos de ustedes, ¿sí? Desregulaciones, privatizaciones de lo público, precariedad para todo el mundo, pérdida de derechos, un sueño húmedo para quienes viven de apoderarse básicamente del trabajo ajeno, que, claro, les gustaría afianzar, como no. Y para ello es fundamental reprimir cualquier forma de organización y de solidaridad social. Por eso, la última reforma laboral se basa precisamente en desarticular la negociación colectiva, porque nos prefieren aislados, solos en el despacho del jefe. Y por eso también han tirado de un fósil jurídico tardofranquista, que es el artículo 315.3. Porque para desmontar los derechos del trabajo era necesario reprimir la protesta social, criminalizar la huelga y, por supuesto, a todos aquellos y aquellas que la hacen posible. El resultado ha causado efecto, eso es indudable. Más de 300 sindicalistas encausados y con riesgo de entrar en la cárcel por ejercer un derecho, repito, constitucional, lo que es una degradación democrática evidentemente flagrante. Pero quiero decirles que no han conseguido lo que estaban buscando, entre otras cosas porque criminalizar la huelga nunca ha evitado su ejercicio, nunca. Solo sirve la criminalización de la huelga básicamente para extremar sus consecuencias. El 315 recoge los delitos de coacción en una huelga.
huelga. Equipara el poder de coacción de las empresas al de un grupo de personas, lo cual es ridículo, señorías. El piquete más efectivo, y lo sabe todo el mundo, el más coactivo, es el piquete patronal. Es el piquete que todas las empresas, en todos los días de huelga general, arremeten contra los trabajadores y trabajadoras de este país. Y lo sabe todo el mundo. Empieza días antes de la huelga. Empieza con murmullos, con miradas, con críticas, con amenazas. Empieza con eso. Empieza, al fin y al cabo, con un delito. Delito que, por cierto, debe ser una casualidad, jamás ninguna empresa ha sido recorrida en este sentido, porque casualmente, debe ser una casualidad, por el delito de 315, solo sindicalistas, trabajadores, sin ningún antecedente penal, básicamente por luchar, por mejorar las condiciones de vida de sus compañeros, son los que están pasando por los procesos penales. Algún día sería bueno que el PSOE nos explicara por qué mantuvieron en el Código Penal del 95 esta figura delictiva que reprime una conducta, la huelga, que en ese momento ya era legal. Es más, de hecho en ese momento ya era considerada como un derecho fundamental, lo cual es curioso. ¿Qué sentido tenía mantener un vestigio de la dictadura en el Código Penal del 95? En 2015, el Partido Popular reformuló el Código Penal y redujo las penas, sí. ¿Pero saben por qué? Pues porque reducían las penas básicamente de las coacciones ejercidas por las empresas. El capitalismo de amiguetes, de nuevo, al rescate para todos sus amigos. Una se puede preguntar por qué antes del 2012 no habíamos oído hablar al respecto de este fatídico artículo. Y es muy sencillo, pues porque no se utilizaba, básicamente. Es con la mayoría absoluta del Partido Popular, en la que hay una ofensiva brutal contra los derechos de la ciudadanía, en la que la Fiscalía da una instrucción para utilizar este artículo para desalentar las movilizaciones. Eso es lo que hizo la Fiscalía. La coacción debe ser objeto de sanción, de eso no cabe duda. Y por eso está recogida en el artículo 171 y 172 del Código Penal. Lo que es una aberración, señorías, es la criminalización del ejercicio colectivo del derecho a huelga. Lo que es una aberración es la desproporción salvaje de las penas y la utilización del Código Penal para reprimir la protesta social. No existe, además, segunda oportunidad para los huelguistas. La condena impone ingreso en prisión, aunque sea el primer delito que se cometa en la vida. Y es algo curioso, pues nuestra legislación es más benigna con el homicidio imprudente, el agresor sexual o el que comete abusos sexuales con menores que con los huelguistas, lo cual es, por lo pronto, muy curioso. Y los recambios de los ministros del nuevo Ejecutivo, lo cierto es que no han ido a mejor. Fue bochornoso, si me lo permiten decir así, ver al ministro catalán salir nervioso y imprudente como un adolescente, entregándose a una interpretación restrictiva de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación, en este caso, al derecho a huelga a las subcontratas. Un ministro de Justicia dando pie a una interpretación que cuestionaba un derecho fundamental. Es de AUPA, señorías. Es de AUPA. Ustedes quieren individualizar el derecho a la huelga y por eso hablan de libertad y no de derecho. Una libertad, claro, teórica, existente solo en un papel, imposible a la práctica de llevar a término y de poder ejercerla, sin posibilidad de actuar solidariamente. Un derecho a la práctica por ustedes privatizado. El derecho a la huelga solo es real si su ejercicio es colectivo. Y dicho ejercicio incluye, por supuesto, la posibilidad de promover la huelga de manera organizada. Y termino. Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que ponen su cuerpo, su tiempo y su inteligencia a mejorar las condiciones de todos y todas. Y muy especialmente a aquellas que están pasando por este tortuoso proceso de persecución. Algunas aquí presentes, otras muchas no. A quienes preceden a esa aurora del poema de Margarit que les leía en un principio. Porque no somos 8, ni 2, ni 300. Somos todas y huelga no es delito. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. Buenas, señora presidenta. Buenas, su señoría. No hace falta que hoy haga aquí un recorrido histórico de la importancia que tiene el derecho a la huelga en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin ella no tendríamos
vacaciones pagadas, sin ellas no tendríamos jornadas semanales de 40 horas, los que los tengan claro, ni tendríamos, por ejemplo, un sistema público de pensiones. Podemos decir con la boca bien llena que sin la huelga no existiría el estado del bienestar del que disfrutamos, o por lo menos el que va quedando. En nuestro país, la riqueza, el Producto Interior Bruto, es ya casi la misma, casi igualita que la que teníamos antes del 2008, antes del estallido de la crisis y la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, por el camino nos hemos dejado 35.000 millones de euros, está bien la cifra, la repito, 35.000 millones de euros en salario. ¿Esto qué significa? Que la tarta de la riqueza del país es más o menos la misma, pero que en todo este proceso de recortes y de políticas de austeridad, los que generamos esa riqueza, que somos la gente trabajadora, nos hemos quedado cada vez con menos trocitos. Y esto ha sido fruto de un plan muy bien elaborado, todo hay que decirlo, y muy bien ejecutado, que ha consistido básicamente en acabar con el poder de la gente trabajadora organizada, en acabar hiriendo de gravedad, de muerte, a la negociación colectiva y, en última instancia, reprimiendo y cercenando el derecho a la huelga. El artículo 315.3 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta 3 años las coacciones en el marco del derecho a huelga. En la práctica, esto significa un ataque a la libertad sindical y al derecho constitucional a la huelga de la gente trabajadora. Con esta PL buscamos la supresión del artículo 315.3, como ya dije antes, que ha sido usado para perseguir a más de 300 sindicalistas, como ya dijo mi compañera, en nuestro país, que se enfrentan a peticiones de prisión de más de 90 años, y algunos ya están en la cárcel, sino que le pregunten a Alfon, por ejemplo, de más de 90 años de cárcel por ejercer un derecho constitucional. Me pregunto si esto fuera en Venezuela, ¿qué estarían diciendo los grupos parlamentarios y los medios de comunicación en este país? Me pregunto qué estarían diciendo. Es evidente que el objetivo de este artículo es reprimir, porque nuestro Código Penal ya contempla el delito de coacciones, en el caso de que las hubiera en otros artículos, como el 172, por ejemplo. Además, como decía bien la compañera, esto ocurre como las denuncias de violencia machista. La realidad de las relaciones laborales es justo lo contrario. Esto es como el que dice, no, las denuncias son falsas y tal. Mentira, mienten. Es la patronal la que presiona. Hay múltiples sentencias que evidencian que las presiones y las coacciones son sentencias, no que lo diga Alberto Rodríguez. Se producen mayoritariamente desde la parte empresarial a la gente trabajadora. Ya conocemos el tristemente clásico de como no vengas mañana, no te molestes en venir el resto de los días. Lo conocemos, ¿verdad? Por este motivo, proponemos revertir la reducción de penas al empleador realizada en esta última reforma del Código Penal, porque bajaron las penas, sí, pero se las bajaron a los empleadores, contra todo pronóstico. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y son las herramientas más potentes, por no decir casi las únicas, que tiene la gente trabajadora para defender unas condiciones laborales dignas y un reparto más justo de la riqueza. El Gobierno de la Trama, en connivencia con las élites económicas y con las grandes patronales, evidentemente, usa este artículo del Código Penal para reprimir a trabajadores y trabajadoras, para impedir su organización y para sembrar el miedo a la protesta entre la población. Esto es inadmisible en cualquier Estado democrático. Y aunque se empeñen por invisibilizarlas y por decir que esto son cosas del pasado y de trasnochados, les pongo unos cuantos ejemplos. Telemarketing. 7 jornadas de huelga con amplio seguimiento de decenas de miles de trabajadores precarios peleando por un convenio digno, todas este año. Trabajadoras de ayuda a domicilio, meses en huelgas en diferentes ciudades, teniendo que recoger hasta comida y dinero para poder llegar a fin de mes. Continúan a día de hoy en la batalla. El sector de los ascensores, varias semanas en huelga, miles de trabajadores en las calles, seguimiento mayoritario de la plantilla. Victoria, consiguieron ganar y frenaron la reforma laboral. Renfe Ferrovial, varias semanas en huelga por un convenio digno. Aún siguen en la batalla, aunque los medios de comunicación no se hagan eco. Dobladores de las series de televisión, eso que todos vemos a través de Internet, 45 días en huelga. Arrancaron subidas salariales históricas para el sector seguridad privada, Coca-Cola, brigadas forestales, taxistas, Unipost. Podría estar así un mes para decirles que el derecho a la huelga está bien vivo a pesar de los pesares, y les recuerdo a los señores del Partido Popular y a sus amigos que van a meter la puñalada el próximo jueves en el decreto de la estiba, que se van a acordar muy bien, van a recordar muy bien lo que es una huelga como Dios manda, porque la van a tener a partir de que ustedes metan la puñalada al sector y firmen el secreto de la estiba, precarizando el puesto de trabajo de más de 6.000 familias. Gracias.
En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez o Blanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Esta iniciativa reedita anteriores intentos respecto al artículo 315 de la Ley Orgánica del Código Penal, en el que se ha generado un problema con la interpretación judicial que se viene dando al término coacciones por parte de piquetes informativos durante el ejercicio de huelga. Repasando los antecedentes, llama mucho la atención que el Gobierno de Felipe González aprobase una gran reforma del Código Penal que no solamente mantuvo esta figura delictiva, sino que con el respaldo socialista y el apoyo, entre otros, de Izquierda Unida, que para entonces tenía grupo parlamentario, propusieron endurecer las penas nada menos que hasta 6 años. Tuvo que ser el Senado, gracias al Partido Popular, el que corrigiera y acotase la pena a la mitad de tiempo. En el periodo del señor Rodríguez Zapatero, los socialistas tampoco encontraron momento ni resquicio para modificar este artículo y fue de nuevo el PP quien más recientemente, en 2015, promovió una nueva redacción que suavizó las penas y también dio la posibilidad al juez de sustituirlas por sanciones, pero mantuvo el agravante de que se produzcan durante una huelga. La pretensión de Podemos de modificar el artículo 315 sobre los piquetes en las huelgas entra de lleno en otro episodio de reformas propagandísticas, sin interés alguno para los ciudadanos. En Foro no estamos de acuerdo en esta forma de legislar a trompicones, que afecta a normas de gran calado, como son las leyes orgánicas y singularmente la del Código Penal, que en este caso quiere acompañarse del sobreseimiento de las causas en curso y de la revisión de penas, incluso con indemnizaciones y reintegro de las multas con abono del interés legal. No rechazamos que se emprendan procesos de reforma legislativas, pero cuando se trata de leyes importantes, claves para el cumplimiento del mandato constitucional y para la vida democrática, deberían ser cambios promovidos desde el consenso y el diálogo. No es el caso de lo que aquí se propone esta tarde. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. También por el mismo grupo tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Muchas gracias, señora presidenta. Euskal Herria Bildu va a votar a favor de la toma en consideración por algo muy evidente, porque llevamos décadas de gobiernos que no hacen sino arrebatar los derechos a los y las trabajadoras. Son muchos los motivos para avalar la toma en consideración en un contexto en el que el derecho a la huelga es cada vez más cuestionado. Se intenta enfrentar a los huelguistas con el resto de la ciudadanía, con los usuarios o usuarias de esos servicios que puedan estar afectados. Por fortuna hay excepciones. Hoy, en una parte de mi país, hay una huelga de educación pública no universitaria secundada por el 80% de la comunidad y en comunión de padres, madres, alumnos y cuerpo docente. Esa es una realidad que han intentado eliminar, pero que por fortuna todavía no han conseguido. Como decía, décadas de limitación del derecho a la huelga, intentando incrementar de manera obscena los servicios mínimos y criminalizando a los piquetes a la vez que fomentando el esquirolaje legal. De derecho a la huelga reprimido, con sentencias a piquetes, con criminalización de sindicatos, con petición de ilegalización de sindicatos, como alguna patronal vasca sugirió para ELA y LAB, o teniendo que recordar también desde esta tribuna y hoy aquí, Alfon Libertad, Andrés Libertad o Rafa Diez Usabiaga Askatu. ¿Dónde queda el carácter neutral del poder público que consagra su Constitución en el artículo 28.2? ¿Es acaso debilitar o dificultar la movilización de la clase trabajadora un elemento para conseguir una sociedad más justa? En ningún lugar del mundo y tampoco aquí. Creo, señorías, que la Constitución española, la del 77, les queda algo grande para sus intereses actuales. Y eso no dice mucho de ustedes, porque si la Constitución del 77 fue un acuerdo pactado de ruido de sables y les queda grande, ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿No será que a este Estado le sobra la democracia, la libertad y el poder popular? Si esto es así, y a nosotros nos parece evidente que es así, comprendan que en Euskal Herria, para defender a las clases trabajadoras, a la clase trabajadora, queramos formar un Estado propio. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Bataller y Ruiz. Señora presidenta, señorías, el artículo 37 de nuestra Constitución consagra
la negociación colectiva laboral y eleva su fruto, el convenio colectivo, a la categoría de fuente del derecho. Y como ustedes saben, a los convenios colectivos muchas veces se llega tras el ejercicio de un derecho fundamental, el de huelga, que está consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución. Y como ustedes saben también, en el derecho penal, la realización de conductas que en principio podrían ser incriminadas, pero en las cuales aparece la interferencia de algún derecho fundamental, provoca normalmente la modulización de las penas que se vayan a aprobar. Por ejemplo, y me explico, matar está mal, muy mal, pero cuando se mata para proteger la propia vida o integridad, eso se llama defensa propia y es objeto de una exclusión de la antijuridicidad o al menos de una atenuación de la pena. Injuriar está mal, muy mal, pero el Tribunal Constitucional ha repetido hasta la saciedad que cuando se profieren determinadas expresiones en el ámbito político, amparado por el ejercicio del derecho de participación del artículo 23, entonces muchas de esas expresiones pierden su significación injuriosa y, por tanto, no son objeto de sanción penal. Podría extenderme, pero entrando en concreto en el artículo 28, lo que también está claro es que podría, digo podría, no debería, podría considerarse igualmente que aquellos actos que en principio podrían entenderse como coacciones, cuando se ejecutan en el desarrollo del derecho de huelga, estos actos deben ver disminuida su significación penal, porque es lógico entender el acaloramiento de las personas que, para defender mejoras laborales, tienen que ejercer la huelga y asumen que se les va a descontar su salario y que, por tanto, ese día no van a llevar a casa el pan. Esto es una cosa que a lo mejor tendríamos más adelante que plantearnos, pero desde luego, mientras llega este momento, lo importante es que por una simple cuestión de justicia y de lógica jurídica acoplemos a la racionalidad nuestro ordenamiento. Nosotros en Compromís vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque entendemos absolutamente fuera de lugar que el ejercicio del derecho de huelga, la participación en piquetes, pueda acabar siendo más penado no solo que las coacciones en general, sino que incluso delitos como, por ejemplo, la tortura, que les remito a que miren el artículo 164 del Código Penal para que vean cómo está castigada. Desde luego, por un ejercicio de coherencia, debemos proceder a esta reforma legislativa y en Compromís la apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ciuró y Buldo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Desde el Partido Demócrata vamos a votar a favor de esta reforma de la ley del Código Penal y, además, por los mismos motivos que lo hicimos durante la 10ª legislatura, cuando ya se presentó una iniciativa muy parecida o idéntica, diría yo, por parte de la izquierda plural. En aquel momento no prosperó su tramitación por la mayoría absoluta del Partido Popular. Y votaremos a favor por los mismos motivos, digo, básicamente porque se encuentra el delito de coacciones tipificado reiterativamente, ya está en el 172 del Código Penal, pero es que además lo que pasa es que con ese 315.3 se criminaliza de forma singular actuaciones derivadas de las actividades propias del ejercicio del derecho de huelga. Por lo tanto, entendemos innecesaria esta reiteración y apoyaremos la aprobación para poder cambiar este artículo legal del 315.3. Además, es objetivamente cierto que se ha producido un aumento significativo de la litigiosidad de las causas abiertas a instancias de la Fiscalía, como antes se ha dicho, derivadas de la aplicación de este artículo. Entendemos que esta litigiosidad, este aumento de la litigiosidad, se incardina básicamente dentro de la represión de las libertades que de un tiempo a esta parte se está viviendo en el Estado español de la mano del Partido Popular. Pues que además desde el Partido Demócrata no creemos ni en beatos ni en demonios por ninguna de las dos partes, y porque en todas partes cuecen habas, y entendemos que en cualquier caso, y defenderemos siempre, que el derecho fundamental de la huelga es un derecho que no ha sido desarrollado por ley orgánica y trabajaremos para que pueda desarrollarse una ley orgánica de protección del derecho y garantía del derecho de huelga, porque es un derecho fundamental que debe poder ejercerse en beneficio de la libertad de expresión y de las reivindicaciones justas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Muchas gracias, presidenta. Se nos plantea para su toma en consideración una reforma del artículo 315 del Código Penal consistente en la despenalización del tipo especial de coacciones respecto al general de coacciones del artículo 172 de los piquetes sobre los trabajadores que no quieran secundar o continuar una huelga, apartado 3 del artículo 315. Y además también se nos propone la modificación de la punibilidad de los que mediante engaño, abuso de situación de necesidad, fuerza, violencia o intimidación impidieron o limitaron el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, apartado 1 del artículo 1 y 2 del artículo 315. Asimismo, se nos propone la anulación de las penas privativas de libertad, la cancelación de los antecedentes penales e indemnizaciones por el tiempo que ingresaron en prisión de aquellos que fueron condenados por el tipo penal del artículo 315.3 y, si la pena fuera de multa, la devolución del importe con sus intereses legales, además de el sobreseimiento de las causas penales en tramitación con arreglo al apartado 3 del artículo 315, así como la revisión de las sentencias condenatorias en el plazo máximo de 15 días. Como se pone de manifiesto, no se trata de una reforma menor, sino una de alcance sobre el derecho penal del trabajo. Derecho penal del trabajo en el que se protegen y refuerzan los derechos de los trabajadores y el contrato de trabajo con la finalidad de que las más groseras agresiones a los derechos de aquellos tengan un tratamiento punitivo. Por ello, el bien jurídico protegido en el título cuarto del Código Penal sería aquellos derechos más relevantes de los trabajadores reconocidos en las leyes generales y en la misma Constitución, y más en concreto en el artículo 315, el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga, bien jurídico protegido en el derecho penal del trabajo, que conviene recordar siempre tiene un componente penal predominantemente colectivo. Y eso significa que aunque haya varios trabajadores víctimas de una misma agresión o acción criminal, se aprecia un único delito y no tantos como afectados, como ocurriría si el bien jurídico protegido fuera individual, lo que pasa en el artículo 172 del Código Penal. Pues bien, y volviendo al artículo 315 del Código Penal, del que ahora se propone su modificación profunda, siempre ha estado acompañado de la polémica y muy singularmente respecto a la actuación de los piquetes de extensión de la huelga, tanto ya desde la misma aprobación de la Constitución y el reconocimiento del derecho de huelga en su artículo 28.2. Cuestionamiento que tuvo especial énfasis con la aprobación en el año 95 del llamado Código Penal de la Democracia, que introdujo el actual artículo 315.3, posteriormente modificado en el año 2015, en el que se rebajó la punibilidad de los responsables, pero sin afectar sustancialmente a la tipicidad de las conductas. El problema de fondo planteado desde tiempo atrás consiste en si debe establecerse un tipo penal en que incurrirían los piquetes cuando impiden el derecho a no hacer o seguir una huelga por los trabajadores, dada la realidad de cómo se aplican las normas por los tribunales penales. O dicho de otro modo, el término coacciones, que define la tipicidad de la conducta prohibida, no se modula en el contexto de una huelga respecto a su significado estricto, y ello da como resultado la asociación en el ámbito judicial de la acción de los piquetes a la violencia de contenido penal, olvidándose que una huelga supone el juego de fuerzas en conflicto, que es una medida de presión y tiene en sí misma un elemento de coacción en sentido social, ya que pretende extender la huelga, tanto frente a la inercia negativa de muchos trabajadores a su ejercicio por los sacrificios que comporta, básicamente la suspensión del contrato de trabajo, y a otros mecanismos de presión empresarial en sentido contrario, que incluso cuando son antisindicales y contrarios al derecho constitucional de la huelga, son considerados por los tribunales penales sin relevancia penal, al contrario de la actuación de los piquetes respecto a los que con preferencia se utiliza la vía penal contra sus actuaciones irregulares. Otra consideración que hemos de realizar respecto a la problemática de los piquetes
de extensión de la huelga es que su actuación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la huelga, recogido en el apartado 2 del artículo 28 de la Constitución y, asimismo, por la jurisprudencia constitucional, tanto para informar y persuadir a los trabajadores que no se sumen y para que se sumen, como para disuadir a los que han optado por continuar en el trabajo. Claro es, sin ejercer violencia sobre las trabajadoras renuentes a sumarse, como también reclama el Tribunal Constitucional, porque ello afectaría a otros bienes constitucionales en conflictos, como el mismo derecho al trabajo, aunque este es un derecho de menor valor jurídico constitucional que el derecho a la huelga, la dignidad de la persona, artículo 10.1, y el derecho a la integridad moral, artículo 15. Pero incluso el Tribunal Constitucional ha sido consciente de esa necesidad de modulación de la sanción penal cuando afecta al exceso en el ejercicio de un derecho fundamental, en este caso que nos ocupa los piquetes informativos cuando se exceden de su contenido constitucional, llegando a cuestionar en las sentencias 29/2009 y 88/2003 la aplicación de tipos penales cuando, incluso apreciando excesos en el ejercicio del derecho, estos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo y en estos casos la gravedad que representa la sanción penal supondría una vulneración del derecho al implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio desalentador de su ejercicio. Es decir, y voy finalizando, no basta con que la conducta sancionada sobrepase las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción penal frente a dicha extralimitación no suponga un sacrificio innecesario o desproporcionado, tanto de la libertad del sancionado como un efecto disuasor o desalentador del ejercicio del derecho fundamental, en este caso del contenido esencial del derecho de huelga que se concreta, entre otros, en la actuación de los piquetes de extensión. El fiscal general Torres Dulce manifestó algo parecido en su día sobre el artículo 315.3. Es un problema de desvalor de la conducta y de desproporción sobre el bien jurídico protegido. Por todo lo dicho, y por otras razones que no tenemos tiempo en este momento de exponer, consideramos que debe abrirse una reflexión parlamentaria enriquecida por la comparecencia de expertos y partes involucradas en la que se busque y encuentre una normativa penal adecuada a la realidad que se pretende normal. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Salvador Ituc. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a votar a favor de esta tramitación de este proyecto de ley con el que coincidimos. No en vano, ya en la primera legislatura presentamos una iniciativa prácticamente igual, una propuesta de una ley que fue aceptada por unanimidad. También en esta legislatura presentamos otro proyecto de ley en el mismo sentido, ¿no? Me decía un histórico militante obrero y uno de mis referentes políticos y sindicales, Miguel González, de Sant Boi, decía: estos, refiriéndose al Partido Popular, lo primero que harán será imponer una brutal reforma laboral para hacer pagar los platos rotos de lo que llaman crisis a los trabajadores. Y así fue. Una reforma que ha condenado a miles de trabajadores y trabajadoras a la pobreza y a la precariedad. Y decía Miguel González: nuestro querido Gobierno continuará con una reforma para que nadie pueda protestar y cuestionar lo que nos viene encima. Y así fue, acertó una vez más. El Partido Popular continuó para que nadie pudiera cuestionar sus políticas aprobando una ley mordaza y, como no tuvo suficiente, rescató una nueva interpretación del artículo 315.3 del Código Penal que se realiza a instancias de un fiscal, que se realizará a instancias de un fiscal. Esta interpretación forzada
porque nunca antes se había aplicado esa rémora del Código Penal, ha permitido tener más de 300 sindicalistas procesados con peticiones de cárcel que oscilan entre los 3 y los 8 años. Lo que hay en juego con este proyecto de ley es la propia democracia, el derecho a huelga, principio fundamental de un país democrático, que actualmente se encuentra cuestionado. En las próximas semanas serán juzgados Rubén y José Manuel, sindicalistas de la UGT, que al igual que esta lista de más de 300 sindicalistas que me pasó el compañero Pepe de Comisiones Obreras, sindicalistas que no nombro porque no les he pedido permiso, decenas de sindicalistas que han tenido que sufrir años de ansiedad a la espera de un juicio y una sentencia que les permitiese quitarse esa espada de Damocles de encima y volver a recuperar la paz y la suprema libertad. El único crimen cometido por ellos ha sido el de salir a la calle a defender sus derechos pisoteados. Su único crimen ha sido ejercer el derecho a la huelga, en definitiva, el de resistir e impedir la aplicación de una reforma laboral dictada por la Troika para el gobierno de Rajoy, que debe pedir permiso para todo lo importante, incluido la modificación de una legislación para la estiba. Para eso también tiene que pedir permiso. Una reforma laboral que ha quedado demostrado que solo ha servido para empobrecernos y satisfacer los intereses de las multinacionales, el sistema financiero y una parte del empresariado sin escrúpulos. La democracia exige la derogación del artículo 315.3 para garantizar que no volverá a ser utilizado al antojo del Gobierno, para evitar la resistencia y la movilización legítima de cualquier trabajador contra cualquier plan que le niegue el derecho a la vida con dignidad. De la misma manera que los pueblos como el catalán tienen derecho a decidir su destino, de la misma manera, insisto, tenemos los trabajadores y trabajadoras derecho, incluso la obligación, diría yo, de defendernos frente a cualquier reforma que ataque nuestros derechos y a vivir con un trabajo y un salario digno. Lo mejor de nuestra sociedad se debe, sin duda, a las luchas del movimiento obrero organizado. En Cataluña, Esquerra Republicana, y en España, los republicanos, que los hay, aún los hay, lo tienen muy claro. No hay derechos nacionales sin derechos sociales, pero no hay derechos sociales sin derechos nacionales. Son la doble cara de la misma moneda. Acabo. Es necesario derogar cualquier norma que criminalice el ejercicio democrático de la huelga, de los piquetes informativos, de las asambleas, de las reuniones, de poder manifestarnos pacíficamente en cualquier espacio, ante cualquier institución, porque las instituciones están al servicio del pueblo, al igual que esta Cámara, donde debatimos sus representantes. Ninguna norma debe impedir el libre ejercicio de manifestaciones delante de este Congreso y de este Parlamento, y de ningún otro. Derogar el artículo 315.3 es una exigencia mínima, así como el archivo de todos los procesos abiertos en torno a su aplicación y la anulación de los realizados. No basta ser absueltos, no basta ser absueltos. Nunca debieron estar procesados. Nunca su dignidad pudo ser cuestionada por una ley antidemocrática. Nunca debieron de pasar este mal trago durante años por ser sindicalistas, es decir, miembros de una organización que hoy es, a pesar de sus errores, el único dique de contención al capital y al salvaje libre mercado fuera de control. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano Leal. Gracias, presidenta. Señorías, se nos trae aquí una propuesta de reforma del Código Penal, una ley orgánica, con el alcance que no ha sido detallado por el grupo proponente. Vamos a explicarlo someramente. En primer lugar, se establece una modificación para los hechos futuros, es decir, modificación del tipo penal para las dos figuras que aparecen en el 315, párrafo primero y segundo. Y para hechos
pasado se establece una aportación, una propuesta para procesos en tramitación. Se proponga el sobreseimiento, sentencias condenatorias sin indicar la proposición de ley, sin indicar si son sentencias firmes o no. Se establece o se propone la revisión a instancias del Ministerio Fiscal. Y para sentencias en ejecución se propone la anulación, indemnización, reintegro de multas, también a instancias del Ministerio Fiscal. El artículo 315 ha sido sometido a una sola modificación en el año 2015 por el Partido Popular, que analizamos muy someramente. En esa descripción de los dos tipos delictivos, el artículo 315 contiene el derecho a la protección, el derecho a huelga y la protección del derecho a trabajar o a no hacer huelga. Respecto del primero, se dice que se penarán los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. La evolución, la modificación que propuso en el año 2015 el Partido Popular fue una rebaja en la pena. El tipo va incluido tanto si va con o sin violencia, fuerza, intimidación o coacciones, que fue la modificación que se introdujo. El segundo, derecho a trabajar o a no hacer huelga. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga. La reforma lo que hace es endurecer la pena. Por lo tanto, como puede observarse, el Partido Popular no vino sino a reducir las penas de aquellos que impidieron el ejercicio del derecho de huelga, así como aumentar los de aquellos que coaccionaren a otros a iniciar o continuar su huelga y, por tanto, en definitiva, a poner trabas en el ejercicio del derecho de huelga. Pues bien, lo que ahora se pretende con la proposición es volver a la redacción prácticamente inicial del año 95 del Código Penal, artículo 315. Respecto a la supresión del párrafo tercero, sí que tenemos que puntualizar, señorías, en primer lugar, que esta modificación debía ser consensuada por todos los grupos parlamentarios y no, como consecuencia, una propuesta individual, en este caso de Unidos Podemos. Así lo detallamos en campaña electoral y en la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Y, en segundo lugar, esta supresión del párrafo tercero del artículo 315 ya estaba incluida en el acuerdo que suscribimos Ciudadanos con el Partido Socialista en la anterior legislatura y que el grupo proponente rechazó formalmente. Señorías, el derecho de huelga es un bien jurídico digno de protección y, por esta misma razón, todo límite a su ejercicio debe tener un carácter esencialmente restrictivo, tal y como ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo. En eso estamos perfectamente de acuerdo, lógicamente. También consideramos, como ya han declarado igualmente nuestros tribunales y juzgados, que el derecho al trabajo también es digno de protección. Por consiguiente, a ojos de nuestro grupo parlamentario, el de Ciudadanos, el verdadero reto de esta iniciativa estriba o debería de estribar en encontrar un equilibrio plausible entre ambos derechos dignos de protección. Esa es la esencia. Y en relación con lo anterior, la presente proposición de ley orgánica contiene cuestiones que hay que analizar. En primer lugar, la propuesta de modificar las penas de los apartados primero y segundo del artículo 315, lógicamente estamos de acuerdo, y en la supresión del apartado tercero también la despenalización, como hemos dicho. Es preciso recordar, señorías, que durante 2 décadas, desde el año 1995 hasta 2015, el artículo 315 convivió en un consenso aceptado por todo el mundo y sin plantear problemas ni al Gobierno socialista ni al del Partido Popular. Se logró, por tanto, un equilibrio adecuado entre derecho de huelga y derecho al trabajo. Este equilibrio logrado en el Código Penal del 95 no fue interrumpido hasta que, de una forma totalmente innecesaria, el Partido Popular aprobó su Ley Orgánica 1/2015. Por esta razón, durante la 11ª legislatura, la anterior, nuestro grupo parlamentario, como ya he señalado anteriormente, suscribió un acuerdo con el Partido Socialista en donde se incluía como punto eliminar ese apartado tercero, párrafo tercero del artículo 215 y, además, en vía de comisión, también votamos a favor de una proposición no de ley debatida en la Comisión de Empleo y Seguridad Social que proponía precisamente esa supresión del apartado tercero. Por tanto, esta reforma, que ya la habíamos planteado nosotros anteriormente, Ciudadanos, nos parece adecuada en la medida
en que pretende abolir el desequilibrio entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo que introdujo la reforma del Partido Popular. Otra cosa diferente son las propuestas que se hacen respecto de los temas que ya han sido o están en tramitación de enjuiciamiento, han sido enjuiciados, han sido sentenciados o están en fase de ejecución. Respecto del sobreseimiento de las causas que se encuentran en tramitación, la revisión de los procedimientos en los que hubiera recaído sentencia condenatoria y la anulación del cumplimiento de la ejecución de una pena privativa de libertad, señorías, señores del grupo proponente, realmente esto es un efecto natural de la reforma. No era necesario incorporar estas consideraciones porque son consecuencia del propio artículo 2 del Código Penal, que en su párrafo segundo establece que, no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubieran recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Respecto a la petición de indemnización no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque se supone equiparar tanto lo que es una sentencia dictada de acuerdo con la norma en vigor en aquel momento con una responsabilidad patrimonial, un supuesto de responsabilidad patrimonial que no concurre aquí porque no se ha producido un error. Por lo tanto, señorías, y acabo, señores del Grupo Unidos Podemos, ya que Ciudadanos es el único partido y el único grupo parlamentario que ha propuesto y defiende la despolitización de la justicia y la reforma del Ministerio Fiscal, para abundar en su independencia y para hacer acopio posible el cumplimiento de esta modificación, les invitamos a apoyar nuestras reformas y respecto de la suya les decimos que aportaremos las enmiendas oportunas en el trámite correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas Simancas. Presidenta, señorías, un saludo a la representación de las centrales sindicales, UGT y comisiones obreras que nos acompañan, y un saludo muy especial a los compañeros de la Federación de Hostelería de la UGT, encausados injustamente por la defensa que hacen del ejercicio del derecho de huelga y amenazados injustamente también por una pena de cárcel de hasta 7 años, una barbaridad absoluta. Señorías, el Grupo Socialista va a respaldar la toma en consideración de esta propuesta de ley orgánica, por su propósito explícito, la defensa del ejercicio de derecho de huelga, y porque el propio Grupo Socialista viene defendiendo iniciativas en el mismo sentido desde hace mucho tiempo. Y vamos a respaldar la propuesta a pesar de venir a destiempo y de manera incorrecta. Lo lógico hubiera sido esperar a contar con la iniciativa más completa, más fundamentada que los sindicatos estaban ultimando y que nos han entregado esta misma mañana. Y lo correcto hubiera sido incluir la modificación del artículo 172 junto a la derogación del 315.3, porque sólo así evitaremos realmente que los huelguistas vayan injustamente a la cárcel. Por cierto, debe saber la portavoz de Unidos Podemos que la incorporación del 315.3 al Código Penal de 1995 llega a través de una enmienda de Izquierda Unida que fue suavizada y rebajada por una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. En cualquier caso, el Grupo Socialista votará a favor de esta iniciativa y vamos a presentar enmiendas de la mano del trabajo que han desarrollado mis compañeros Manuel de la Rocha, Juan Carlos Campo, y tomando como referencia la propuesta que nos han hecho hoy, bien fundamentada, los sindicatos UGT y comisiones obreras. ¿De qué se trata, en definitiva? Para el Grupo Socialista se trata de evitar que se envíe a trabajadores a la cárcel por el simple hecho de ejercer un derecho fundamental como es el derecho de huelga, participando de un piquete informativo. Este es el objetivo inmediato. Pero la meta a perseguir con el cambio legal debe ir mucho más allá, señorías. Se trata de defender el propio derecho de huelga como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, porque existe una ofensiva conservadora que pretende deslegitimarlo y desactivarlo de facto por la vía de la intimidación. Se trata de defender también la libertad sindical, que es un pilar básico de nuestra democracia, ante los intentos de limitarla y de restringirla, para limitar y restringir a la vez sus funciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Y se trata también, en definitiva, de defender el papel de los sindicatos en nuestra sociedad,
como instituciones fundamentales para nuestra convivencia democrática, frente a la acción premeditada y concertada entre poderes públicos y poderes privados que intenta desacreditarlos y debilitarlos, precisamente en el momento en que se trata de imponer un modelo productivo que fundamenta la competitividad de las empresas en la precarización de los empleos y en la devaluación salarial. De esto se trata, de defender el derecho de huelga, de defender la libertad sindical y de defender el papel de los sindicatos que velan por los intereses de los trabajadores. ¿Y qué planteamos en concreto? Dos cosas. Primero, derogar el 315.3 del Código Penal, que es el delito agravado de coacciones en el desarrollo de la huelga, y, en segundo lugar, reformar el 172, que regula con carácter genérico el delito de coacciones. ¿Por qué derogar el 315.3 del Código Penal después de haberlo mantenido desde 1995 y a pesar de la reforma del 2015? Porque durante los últimos años se ha demostrado innecesario por redundante. Los tribunales han contado siempre con el genérico 172 para perseguir conductas realmente violentas. Lo derogamos también por defectuoso, porque está permitiendo una interpretación torticera por parte de algunos elementos de la Fiscalía que encausa injustamente integrantes de piquetes informativos durante las jornadas de huelga. Y lo derogamos porque este artículo parte de la premisa inaceptable de que un delito cometido en el ejercicio de un derecho fundamental ha de castigarse en mayor medida con más años de cárcel que un delito cometido en otras circunstancias. Y esto no tiene sentido. El hecho es que entre los años 95 y 2011 este artículo pasó desapercibido. ¿Cuándo comienzan los problemas? En el año 2012, con el nuevo gobierno del Partido Popular, cuando se produce una acción concertada de la Fiscalía para castigar la acción de los piquetes informativos de una manera ejemplarizante. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cambios de doctrina? ¿Cambio de jurisprudencia? No. La razón fue el propósito de limitar el ejercicio del derecho de huelga, de criminalizar a sus promotores y de disuadir a los trabajadores en su seguimiento. Se trataba de desprestigiar la protesta sindical en general, se trataba de desgastar la imagen de los sindicatos en un contexto en el que su labor resultaba fundamental. La reforma laboral dinamitaba la negociación colectiva y la ley Mordaza, junto a la acción de la Fiscalía contra los piquetes, debilitaba la contestación sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. Este ha sido el juego. Por eso hay que defender el derecho de huelga, que forma parte del pacto constitucional, que es expresión democrática de un conflicto social, que es un derecho de conflicto y que solo en este contexto cabe interpretarlo. Y hay que defender también el papel de los piquetes informativos en una huelga. Todos estamos en contra de la violencia, pero los piquetes informativos no son comandos violentos. Se trata de instrumentos legítimos de difusión y de propaganda de la huelga, con funciones de persuasión y de disuasión incluso, que también están legitimadas en la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Cuando se persigue a un piquete no violento, se busca algo tan inaceptable como desalentar el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Se busca deslegitimar la propia acción sindical y debilitar a los sindicatos, señorías, es debilitar la democracia y es debilitar los fundamentos de nuestra convivencia democrática. Tengámoslo en cuenta. Son cientos los trabajadores amenazados por causas injustas debidas a este tipo penal que hoy queremos derogar. Pero decíamos que hay que modificar también el 172 para evitar que se utilice este otro precepto para seguir persiguiendo injustamente a los sindicalistas en el ejercicio de sus derechos. Plantean los sindicatos y plantea el Grupo Socialista adecuar nuestro Código Penal a la doctrina del Tribunal Constitucional, que diferencia las supuestas coacciones cuando se ejerce un derecho fundamental de cuando no se ejerce un derecho fundamental. Esta es la reforma que planteamos en el 172. En conclusión, señorías, el Grupo Socialista va a respaldar esta proposición de ley y vamos a trabajar en una redacción definitiva que contribuya a defender el ejercicio del derecho de huelga, el ejercicio de la libertad sindical y el papel crucial de los sindicatos en una sociedad que aspira siempre a ser más justa y más decente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Balmaña Ochaita.
Gracias, señora presidenta. La verdad es que hoy me alegro mucho de ver la posición de algunos grupos parlamentarios que han vuelto a recuperar la presunción de inocencia, aunque solamente sea para aquellas personas que están incursas en procedimientos por el 315.3. Yo también creo firmemente en la presunción de inocencia de esas y de otras muchas personas que están siendo investigadas. Y también, como a otras muchas personas, les deseo lo mejor. Y además de alegrarme por esto, no salgo de mi asombro cuando parece que el delito del 315.3 ha nacido antes de ayer, que los jueces son unas personas que son meros monigotes en manos de no sé qué confabulación con la Fiscalía y otros operadores jurídicos para hacer lo que se supone que no sé qué entes abstractos desean que se haga en relación con este tema. Parece que el Partido Socialista no sé si tendrá mucho futuro, pero desde luego lo que no tiene es historia, por lo que se está contando en esta tribuna. Y lo que sí es cierto es que lo que se propone hoy es derogar el artículo 315.3 y además incluir una disposición adicional para indemnizar, es la única aportación, lo demás no tiene ningún sentido, para indemnizar a todos aquellos que han sido condenados, que la sentencia es firme y que además han cumplido la sentencia. Tampoco se nos dice desde cuándo. A lo mejor es desde el principio de los tiempos, a lo mejor es desde el año 95 que el Partido Socialista aprobó el llamado Código Penal de la Democracia. En fin, todo esto parece desprenderse de la literalidad de la proposición de ley de Podemos. Pero no es cierto, no es lo que aquí se nos propone. Lo que hoy se nos propone es un espejismo, un desatino jurídico, algo que no tiene ni pies ni cabeza y que pone en jaque los principios de seguridad jurídica, de retroactividad de la ley penal, incluso del principio de legalidad. Lo que me sorprende es que esto sea apoyado por algunos otros grupos a los que se les supone un mayor conocimiento de la ley y de la ley penal. Hablan ustedes de venir aquí a defender la libertad sindical y el derecho a la huelga, pero el derecho a la huelga y la libertad sindical están defendidos por el artículo 28 de la Constitución y precisamente están defendidos a través del artículo 315 del Código Penal en sus 3 números. La protección específica a los delitos que se cometen en un exceso en el ejercicio de las libertades fundamentales y de los derechos fundamentales. Hablan de criminalizar la huelga. Mire usted, los que criminalizan la huelga son aquellos que equiparan el ejercicio de la huelga legítimo, protegido por la ley, que realizan en España miles de personas con incidentes violentos, que deberían avergonzarles en vez de defenderlos. Se protege dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Porque aquí no contraponemos el derecho al trabajo con el derecho a la huelga. Lo que se protege en los 3 números del artículo 315 es el derecho a la huelga, en sus 2 versiones. Sí, señor, el derecho a la huelga, tanto en la versión positiva, la posibilidad de convocarla, de ejercerla, de hacer publicidad sobre ella, como en el legítimo derecho de no secundarla. Estudie, por favor, estudie. Y estudie además a los grandes penalistas y laboralistas, que no voy a citar, porque probablemente no se sentirían muy cómodos si los citara un miembro del Partido Popular, porque no son precisamente muy afines a nuestro grupo parlamentario. El derecho a la huelga, que es un derecho, como han dicho ustedes, si es cierto, de ejercicio colectivo, pero de titularidad individual, y que por lo tanto debe ampararse en esa titularidad individual, tanto en su vertiente positiva como en su vertiente negativa. Esta lección de primero de relaciones laborales es gratis. Si quieren alguna más, luego le invito a una Coca-Cola en la cafetería y se la doy allí. Pero quiero recordarles que la doctrina y la jurisprudencia son unánimes. Y si ustedes no me creen, repasen esos manuales, repasen esa doctrina científica muy autorizada de grandes penalistas y grandes laboralistas españoles. Y le voy a decir lo que ellos mismos, algunos de esos grandes penalistas, citan textualmente en algunos de sus artículos y en algunos de sus blogs. Y lo hacían en el año 2007, por cierto, en la reforma que el PSOE no se atrevió a incluir. Dicen que aconsejan una protección específica del derecho a no participar en la huelga, pero atendiendo en la construcción del tipo concreto a lo colectivo conflictivo.
Esto es lo que ha hecho el Partido Popular. Es lo que ha hecho, evitando la genérica referencia a la fuerza en las cosas, que también estaba en la redacción anterior, a la violencia en las personas, y ha clarificado buscando, exigiendo que se dé además la coacción de contenido penal para poder castigar estos delitos. Ahora la violencia y la intimidación irrelevante no tiene cabida. Lo que aquí sucede es que esta aspiración del regreso al pasado, del retorno al año 95 que tienen los del grupo proponente y todos los que le secundan, lo que hacen es intentar que se castigue más a esos piquetes violentos. Yo no entiendo nada. Ustedes quieren castigar con penas de 3 años y un día, 4 años y medio y multa de 12 y 18 meses. Este es el encarnizamiento punitivo, el que ustedes están proponiendo, no el que quiere el Partido Popular, que cree que las cosas deben tener una justa medida para los delitos que se correspondan con sus penas. No tiene ningún sentido la propuesta que hacen. Carece de sentido común, carece de sentido jurídico y solo puede obedecer o al desconocimiento en la materia, que yo creo que prohíben las cosas, o para volver a intentar acaparar titulares, que también. Y además, de paso, hacer un juicio sumarísimo a los jueces y tribunales cuando dictan sentencias que no les gustan, cuando condenan a aquellos que ustedes consideran uno de los nuestros. Pues, señoría, yo le digo, no echen de menos esas expresiones que hablaban del vuelo de las togas con el contacto del polvo del camino. No añoren a los jueces adeptos al régimen que ustedes proponían en el documento programático o propuesta trampa que hicieron al PSOE en la anterior legislatura. No lo añoren, porque frente al polvo de las togas el Grupo Popular quiere jueces impolutos que apliquen la ley, no que se la dé interpretada un grupo político con intereses claramente partidistas. El resto de las propuestas, termino ya, es que ni voy a entrar en ellas, porque son inútiles o son absurdas. Pretender indemnización por la aplicación correctísima del derecho vigente. Pero, dicho esto, lo único que puedo concluir es que, lógicamente, mi Grupo Popular no puede apoyar un concepto pervertido de lo que ustedes entienden por libertad y democracia a la venezolana. No contarán con nuestro voto. Pasamos a debatir la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de mejora de la pensión de orfandad de las hijas